Bueno, muy bien, muy bien. Le damos la bienvenida, antes que nada, al querido Fausto Espotorno, economista. Es obviamente el factotum de la consultora, una de las consultoras obviamente históricas de la Argentina, que es la de el querido Orlando Ferreres. Además, Fausto es uno de los capos allí del Departamento de Economía de UADE. Iba a ser muy interesante porque están pasando cosas raras. Están pasando cosas raras en materia económica. Fausto, querido, un gran abrazo. Te saludamos todos aquí en el programa de Marcelo Longobardi. Willy Cogan, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. Antes que nada quería plantear lo siguiente, porque yo creo que están pasando cosas interesantes, no tanto raras, interesantes. Que es que, bueno, todos recuerdan el 10 de diciembre, cuando Cristina organizó ese acto para ella y para Axel Kicillof en el Estadio Único de La Plata, donde Cristina, bueno, digamos, pidió de alguna manera que el presidente Alberto Fernández, para decirlo en los términos, digamos, de la época de Macri, digamos, le pidió que abandone el gradualismo, ¿no? Es decir, el sector más duro del kirchnerismo, el que se referencia con Cristina, donde está, por supuesto, el gobernador Axel Kicillof, los economistas obviamente más tirados a la izquierda, caso la diputada Fernanda Vallejos, en fin, todos estaban diciéndole al presidente, vamos por todo, hay que extremar el estatismo, el intervencionismo, más retenciones, más impuestos, más planes sociales, obviamente para congelar las tarifas. Eso fue todo lo que planteaba Cristina, ¿no? Y de repente apareció Martín Guzmán en las últimas semanas, planteando primero que hay que ser prudente con la emisión monetaria, que hay que tener cuidado porque el déficit fiscal y la emisión terminan generando inflación y terminan presionando sobre el dólar. Anteayer en Tucumán, incluso el ministro Martín Guzmán, no sé si lo escuchaste, Fausto, pero dijo directamente que la inflación es un problema macroeconómico, ¿no? Y ayer hubo un reportaje realmente extraordinario de nuestro querido colega y amigo Marcelo Bonelli al ministro Martín Guzmán, después de que el presidente Alberto Fernández diera el volantazo que dio y, bueno, digamos, decidiera no ir a la pelea contra el campo, ¿no? Me gustaría que escuchemos, incluso así lo podemos compartir con Fausto Espotorno, a un Martín Guzmán, bueno, digamos, no te digo que como economista de fiel, pero más o menos, digamos. Es más, hay una parte que después vemos si podemos cortar, donde Guzmán dice que van a aumentar las tarifas. Es decir, donde Guzmán dice que las tarifas van a aumentar. Escuchemos, por ejemplo, qué decía Guzmán respecto del dólar, porque además también hubo una noticia. Ayer Guzmán dijo que se va a trazar el tipo de cambio. Es decir, que la devaluación del peso no va a superar 25% este año, cuando se supone que la inflación, en el mejor de los casos, va a ser 40, digamos, en el mejor de los casos. A ver qué decía Guzmán ayer con Bonelli y ahora lo charlamos, obviamente, y escuchamos la opinión de Fausto Espotorno, que es la que nos interesa. A ver. Tenemos un claro objetivo de política cambiaria, que es que el tipo de cambio tenga una depreciación nominal de alrededor del 24%. Reconociendo que una parte de la emisión va a presionar sobre el tipo de cambio, por lo tanto, como no queremos perder reservas, dejamos que se deprecie una parte, pero esa es la política que está definida. Y esa política cambiaria es consistente con los objetivos de inflación. Y después Bonelli, a lo Bonelli, medio como que lo picó un poquito respecto del tema del déficit fiscal y bueno, qué pasa con la emisión, la inflación. A ver qué decía Guzmán, Mucha gente del frente de todo, digamos, del espacio político que usted trabaja, considera que la emisión no genera inflación. Esa noticia no es noticia porque hay un presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación que se aprobó durante el año 2020. No, pero ese presupuesto justamente, no, pero ese es un principio que está muy definido. Nosotros basamos la política macroeconómica, en particular la política fiscal, en dos principios. Por un lado, el Estado redefiniendo cómo invierte los recursos y a generar mayor capacidad productiva en el mediano plazo. Y ahí el Estado tiene un rol contracíclico. Aumenta la inversión del Estado en la economía, lo cual en parte es posible por la reestructuración de la deuda que se hizo, que disminuye fuertemente la carga de intereses que enfrenta el Estado. Por otro lado, decimos, hay que ir poniendo las cuentas en orden, hay que ir reduciendo año a año
el financiamiento que hace el Banco Central del Tesoro. Eso es una política que hemos definido desde el gobierno y que el Congreso de la Nación ha acompañado. ¿Usted lo que quiere decir es que hay que ser medianamente serio para resolver los problemas? Hay que ser pragmáticos como país y sí, tenemos que actuar de forma razonable, hay que tener un orden. Hay que tener un orden. ¿Qué te parece, Fausto? ¿Qué pasó acá? ¿Cómo ves todo esto? A ver. Creo que pasó que, mira, la semana anterior, acordate que Guzmán dijo, bueno, para mayo vamos a tener un acuerdo con el FMI. A los pocos días salió Werner a decir, Werner es el representante de América Latina del FMI y quien dio una conferencia de prensa, cuando le preguntaron por Argentina, dijo, bueno, mayo es una fecha difícil de llegar, pero bueno, vamos a trabajar para lograrlo. Fue un sí pero no. Y con lo cual, lo que me parece que está detrás de todo esto es que tenés que tener un acuerdo con el FMI y empezar a preparar el terreno. Y el FMI, vos sabés que no es, en ese sentido, bastante racional. Si vas a financiar tu déficit fiscal con emisión monetaria, vas a tener más inflación, no hay con qué darle. Y vos tenés un déficit primario, acordémonos, ¿no?, que Argentina tiene un déficit primario según el presupuesto. Lo que está esperando tener Guzmán para el 2021 es un déficit primario de 3,5 puntos del PBI, que es un montonazo. Obviamente, muchísimo más bajo que el del año pasado, 3 puntos más bajo, pero es un déficit igualmente muy alto, primario, esto es antes del pago de intereses. Siempre hay que recordar que durante toda la convertibilidad, por ejemplo, que terminó en un problema de deuda explosivo, nunca tuvimos déficit primario, un año, ¿no? Claro. Y acá estamos hablando de un déficit primario de 3,5 puntos, que es un poquito más bajo que el que dejó Cristina en el 2015. Entonces, es un déficit muy grande. Financiarlo con deuda en el mercado interno no se puede, porque el mercado de crédito interno es muy chiquito. Acordate que estamos en una economía donde el crédito del sector privado, todo el crédito del sector privado, son 14 puntos del PBI. 3,5 puntos es básicamente fumarte un tercio de eso, menos de un tercio, pero más o menos. Entonces, no podés financiarlo todo con crédito interno. Crédito internacional no tenés, lo que significa que vas a tener que financiarlo básicamente con emisión monetaria. Y esa emisión monetaria te va a generar inflación. Y eso el FMI, o sea, no, por más que vos acá en Argentina, entre políticos, entre intendentes del conurbano puedas decir que no genera inflación, cuando vas con el FMI, que son todos economistas, doctorados, etcétera, no te la compran. Fausto, mañana, hoy creo que se da el dato oficial de inflación de enero, es hoy a las 4 de la tarde. Hace 15, 20 días daba la sensación de que la cosa estaba más cerca de 5 que de 4, pero después apareció el anticipo de la consultora Ferreres Spotorno, donde ustedes estaban avisando que tal vez el índice daba menos que 4, creo que a ustedes les da 3,8, y empezó a trascender ¿qué es lo que pasó? Que parecía que se iba a 5 y finalmente queda en 4 la inflación de enero, que igual estamos hablando, estamos, por supuesto, en lugar de perder 5-0, perdemos 3-0, pero de cualquier manera, ¿qué pasó, digamos, a tu juicio? A ver, nosotros nos dio 3,6, ojo, otra vez aclaro, es Gran Buenos Aires, ¿no? Hay otras consultoras por ahí que también estaban en ese rango, 3,7, 4, algo. Menos todavía, mira. Sí, lo que sí, la núcleo dio 4,4. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno mira la inflación núcleo, sí tendía a ese 5 que decís vos. Bajó un poco el 4,4 a 3,6 porque hay dos rubros que frenan mucho la inflación. Uno es tarifas, que también se pensaba que iba a haber un aumento en enero de tarifas, que no hubo. Se retrasó, pero no hubo. Y hubo alguna baja particular en frutas y verduras que son estacionales y que ayudaron a bajar un poco la inflación. Pero la núcleo sigue estando ahí, arriba de 4. Entonces, lo que tenés que preocuparte es por la núcleo, que es la que le sacás tarifas, cuando le sacás tarifas estacionales. Porque cuando empieces a agregar tarifas, ya vas a estar acumulando un poquito más de inflación, ¿no? Y en el resto del país, esto de que el congelamiento de tarifas no es tan así. ¿Por qué? Porque en el resto del país lo que es transporte y electricidad... La electricidad ya empezó a subir, claro. Exactamente, se fija provincialmente, ¿no? Sin duda, y también lo que es transporte, lo que es transporte público.
Entonces, puede ser que la nacional te dé un poco más arriba, ponele 3.8, 3.9. Ahora bien, hay que preocuparse por la núcleo, que sigue calentita, porque está en 4.4, ¿no? Claro. Y te voy a decir, febrero, Con lo cual, digamos, la inflación... A ver, febrero. Febrero ya tenemos una semana medida y nos dio la primera semana 2.4. Que es alto para febrero eso, ¿no? Exacto, sí. O sea que ya estás hablando otra vez mínimo de 3 en febrero, ¿no? Con lo cual, digamos, bajar la inflación al 30% como quiere Guzmán, no te iba a decir que es imposible, pero es difícil. Tenés que lograr un éxito bastante importante en combate contra la inflación en los próximos meses como para lograrlo, porque si la inflación se mantiene en este rango entre 3 y 4, estás hablando del 45-50% de inflación que surge del REM, de las expectativas de los economistas del Banco Central. Sí, señor. Bueno, muy bien, estamos escuchando a Fausto Espotorno, economista y gran amigo. Fausto, un abrazo, gracias como siempre por tu tiempo. Abrazo, Willy, hasta luego. Saludos a todos.